Bueno, ya son las 11:20, así que ya vamos a comenzar. Primero les queríamos hablar un poco, primero gracias por estar acá a todos nuestros participantes y Ana Cris. Y primero, antes de comenzar, les queríamos hablar un poco sobre qué es Confin. Y muchos de ustedes tal vez pudieron haber participado en nuestros webinars de Post-COVID World. Y con mis hermanas, hemos decidido traer esta nueva iniciativa llamada Confin para poder compartir conocimiento financiero con la juventud salvadoreña. Así nos podemos preparar mucho más para nuestra vida adulta. Y bueno, empecemos con el tema de hoy sobre finanzas personales, ahorros, inversiones y préstamos. Y tenemos el honor de tener con nosotros a Ana Cristina López. Ella es CEO de Citi y ella tiene una impecable trayectoria en el mundo de las finanzas y es una gran inspiración para muchas de nosotras y muchos. Así que gracias por estar con nosotros, Ana Cris, y the floor is yours. Bueno, buenos días a todas y a todos. Quisiera empezar por agradecerle a Gabriel, Alexia y a Florence la invitación. Me sentí súper honrada. Vamos a tener un apoyo visual, una presentación que entiendo Alexia me va a hacer el favor de ayudarme. Pero antes de empezar la presentación, les quiero contar 3 datos curiosos sobre la Ana Cris. Primero, el primer dato curioso es que me sentí un poquito intimidada cuando me pidieron que le hablara a un grupo de ustedes que son generación Z. Yo les reconfirmo que yo soy generación X, contrario a lo que diría mi hijo, que cree que soy boomer, me dice, pero no, soy generación X. Tengo 50 años, podría ser probablemente su mamá, pero la realidad es que esa intimidación después se me convirtió en oportunidad y oportunidad para platicarles un poquito de cosas que son importantes. Segundo, dato curioso sobre la Ana Cris es que soy la primer CEO mujer de Citi en El Salvador. Y Citi, si no sabían, es el primer banco de Wall Street en la historia que tiene una mujer CEO también, una mujer a quien yo admiro muchísimo, ella se llama Jane Fraser, síganla. Y muy personalmente también les confieso que yo no soy creyente en techos ni paredes de cristal. Todo eso está en la mente. Así que para las que me escuchan que son mujeres, ya conocieron un poquito más de quién soy yo y sobre todo de la institución que represento. El tercer dato curioso sobre la Ana Cris es que yo trabajo en Citi y Citi tiene 57 años de estar presente en El Salvador, en nuestro país, como un banco corporativo. Y un banco corporativo tiene un mercado objetivo bien definido. Obviamente, solo atendemos corporaciones. Esa es nuestra estrategia local en El Salvador. Y nuestra misión es conectar financieramente a las corporaciones con el resto del network de Citi a nivel mundial. Entonces, híjole, ¿por qué invitar a la CEO de un banco corporativo a hablarle a jóvenes sobre conocimientos financieros? ¿Saben por qué? Porque es súper importante. Y una de mis mantras es que yo siempre hago el tiempo para las cosas que son importantes. Ustedes, jóvenes, generación Z, son el futuro. Y no hay nada más lindo que poder ayudarle a alguien en el presente por y para sus futuros. Así que con ese pequeño preámbulo ya conocen un poquito más sobre mí. Y si me apoya Alexia con la presentación y el apoyo visual, vamos a entrar en materia. Adelante, Alexia. Vamos a darles a ustedes 7 consejos básicos para construir un mejor futuro financiero. 7 es un número medio mágico para mí. Me gusta hablar en números, soy de números, estudié economía, posteriormente finanzas. Entonces, iniciemos, Alexia. Vamos a dividir esta plática. Primero, consejos sobre ustedes mismos. Adelante. El primer consejo que les quiero dejar es, ustedes ahorita están jóvenes, pueden soñar y pueden definir su propósito. Y ese propósito puede ir recibiendo muchos insumos de personas que les rodean, principalmente, obviamente, sus padres, sus familias, si tienen hermanos mayores. Entonces, mi primer consejo sería,
sueñen en grande y definan cuál va a ser ese propósito que ustedes quieren llegar a concretar en sus vidas. También tenemos que tener mucha conciencia que ese propósito puede ir cambiando sobre el tiempo. El propósito que tenemos a la edad de 16 años no necesariamente va a ser el propósito que tengamos a la edad de 50. Entonces, es un sueño que continuamente va a estar siendo actualizado. Y yo los invito a que empiecen a definir desde temprano cuál es ese sueño que ustedes pueden tener y que lo vayan haciendo actualizaciones. Ustedes conocen la tecla de refresh. Pues eso, refresh constantemente. Ese sueño que ustedes pueden llegar a tener, refresquenlo, actualícenlo y siempre busquen consejo de personas que ya pasaron por eso. Por eso es que, por ejemplo, estoy aquí ahora con ustedes compartiendo. Así que, siguiente, por favor, Alexia. El siguiente consejo es, ustedes van a empezar un proceso de autoconocimiento. Y no solo de autoconocimiento, sino que también de aceptación. ¿Pueden realmente llegarse a conocer bien? Claro que sí. Y con ese conocimiento tienen que llegar a amarse a ustedes mismos más que a nadie en el mundo. Porque ustedes, por ustedes, conociéndose y aceptándose, son quienes van a lograr construir ese futuro que ustedes aspiran llegar a tener. Así que conózcanse y acéptense así tal cual son. Conozcan qué les gusta, conozcan qué no les gusta. Conozcan con quién son afines y conozcan con quién no son afines. Y así van a empezar a trazar un futuro hacia ese sueño que hablamos en la filmina anterior. Conózcanse y acéptense tal como son y preséntense al mundo con toda esa intención y con todo ese interés de contribuir con lo que ustedes puedan, con las carismas con que ustedes nacieron, con las carismas con que ustedes van a estar desarrollándose y con las competencias y la educación que van a estar adquiriendo. Todos ustedes tienen una gran suerte y es que están siendo educados en un momento donde la información está a la punta de las manos. Entonces, ¿por qué no tomar ventaja de eso y usarlo para ir definiendo realmente quiénes ustedes son? Y ya van a ver por qué todo esto tiene una vinculación muy importante con su preparación financiera. Siguiente slide, Alexia, por favor. Por esto, la curiosidad y la inversión en su educación. Ustedes ahorita tienen tanto, como les digo, tanto información y tienen una responsabilidad enorme de educarse ustedes mismos. Nadie, o sea, ustedes pueden estar viendo la escuela, pueden estar recibiendo webinars, pueden estar, pero realmente están tomando ventaja y están internalizando esos conocimientos. Entonces yo los motivo a que siempre continúen siendo curiosos e investiguen. Tienen definitivamente que buscar fuentes de información que sean fidedignas. Be careful with fake news, ¿verdad? Ahora es algo muy importante. Tengan mucho cuidado con las noticias falsas. Infórmense de fuentes fidedignas y confíen en su fuente. Porque a la hora de las horas, los insumos que nosotros recibimos son tantos, nos cuesta a veces discernir que sí, que no. Pero yo creo que hay varias maneras de lograr determinar cuáles son las fuentes que van a ser las fuentes expertas en quien ustedes van a confiar. Y adivinen qué, muchas de esas fuentes las tienen probablemente a la par de ustedes, sus padres, sus hermanos. Nadie les va a ofrecer un mejor consejo que las personas que los aman. Entonces busquen el consejo en el seno de sus familias, comuníquense mucho con ellos y compártanles cuáles son sus aspiraciones, cuál es ese sueño. ¿Cómo la ves, mami? ¿Cómo la ves, papi? ¿Cómo la ves, hermano? ¿Cómo la ves, hermana? ¿Qué opinas si yo hago X, Y, Z cosas? Entonces, la comunicación es a veces algo que nos hace falta muchísimo y yo los motivo a que esa curiosidad que ustedes van a llegar a tener a medida que vayan creciendo en su vida sea una curiosidad propositiva.
una curiosidad favorable, una curiosidad para bien, ¿verdad? Entonces, mantengan siempre ese gusanito, esa espinita de curiosidad que nos hace que realmente investiguemos, aprendamos e internalicemos la información para nuestro futuro. Siguiente slide, por favor. Ahora vamos a entrar ya en un poco más de materia financiera. He dividido esta presentación en dos partes, la parte de consejos sobre ustedes mismos y la parte de consejos sobre sus finanzas. ¿Por qué? Porque todo está realmente ligado. O sea, dependiendo de la carrera que ustedes vayan a querer estudiar o dependiendo del futuro que ustedes se quieren dibujar, así va a ser la necesidad financiera que ustedes van a ir teniendo. Entonces, es tremendamente importante que todos nosotros logremos comprender algunos conceptos básicos de la parte financiera, que es un medio a través del cual nosotros vamos a lograr cumplir con estos objetivos de superación personal. Adelante, Alexia. El primer consejo que les dejo en la parte financiera es bien divertido porque es presupuesta y vuelve a presupuestar. Así como yo les comento que hay que siempre estar bien pendiente del botoncito de refresh, el presupuesto es algo que también cambia sobre el tiempo. El presupuesto es algo que uno define sobre las cosas que uno necesita y las cosas que uno desea. Entonces, un poquito aquí viene la parte que es interesante. Ustedes como jóvenes, muy probablemente con sus padres, han definido un monto de dinero con el cual ustedes pueden operar. Entonces, ese monto de dinero es un monto finito, no es un monto infinito, ¿verdad? Entonces, van a ir ustedes entonces decidiendo de manera semanal o de manera mensual, como a ustedes les salga mejor, en qué quieren invertir ese dinero. Si ustedes va a llegar un momento dado en que seguramente van a tener un carro, por ejemplo, les voy a hablar con este ejemplo porque es un ejemplo bien práctico. Entonces, el presupuesto para el uso de su automóvil, si es que lo llegaran a tener, o de su motocicleta, si es que la llegaran a tener, es un monto finito de dinero. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes llegan a adquirir una motocicleta, por ejemplo, tienen que presupuestar para la gasolina, ¿verdad? Porque la gasolina es algo que les va a permitir que ustedes se puedan trasladar. ¿Qué pasa si se acaba el dinero que ustedes presupuestaron para la gasolina? Pues ya no van a poder, ¿verdad? Entonces, tienen que ir midiendo un poquito qué distancia quieren recorrer, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los trayectos que van ustedes a realizar para determinar qué porcentaje de ese dinero que ustedes tienen asignado para el uso de su transporte van a poder ir utilizando, ¿ya? Entonces, el presupuesto es algo, como les digo, un moving target, ¿verdad? Y el moving target es importante tener siempre en mente que solamente va a tener un cierto alcance. Ya más allá va a tocar ir a renegociar, ¿verdad? O va a tocar ir a buscar alguna otra fuente de ingresos para poder complementar ese presupuesto. Entonces, mi mensaje tal vez central en este punto del presupuesto es que siempre estén constantemente revisándolo, ¿ya? No se casen con un presupuesto de entrada, porque puede hacer que tenga que cambiar y también tiene que haber siempre los famosos incidentals, ¿verdad? Que son cosas imprevistas que uno de pronto no tenía conceptualizado para su semana o para su mes, que les va a hacer que ustedes tengan que ajustarse. Entonces, flexibilidad, obviamente, van a haber veces en que hay cosas que no pueden hacer y previsión, ¿verdad? Previsión, tratar de mantenerse dentro de un marco de acción, siempre pensando en que pueden salir estos imprevistos, los cuales también van a tener que hacerle frente. ¿Ok? Entonces, este slide es presupuesta y vuelve a presupuestar constantemente de una manera evolutiva y siempre teniendo en mente, siguiente slide, Alexia, porfa. Aquí viene el otro mensaje bien importante, el otro consejo es que hay que tener bien claro la diferencia entre necesidades y deseos, ¿ya? Entonces, un presupuesto a una persona, no importa la edad, y esto algo bien lindo de esto es que uno lo puede poner en práctica a cualquier edad. Hay una diferencia entre necesidad
y deseo, ¿verdad? La necesidad es algo que es absolutamente necesario para que ustedes de verdad operen, ¿verdad? La necesidad es obviamente la alimentación, la ropa, el techo, muy probablemente a sus edades sus padres les proveen muchas de las necesidades, entonces nos toca como jóvenes, Generation C, ¿verdad? Administrar un poco más los deseos. Y ahí, por eso es tan importante que se conozcan. Porque a medida que ustedes se conocen y se trazan se trazan un trayecto para sus vidas, los deseos van a ir cambiando. Y para poder realizar los deseos que van a llevarles a ustedes a realizar sus sueños, van a tener que tener de nuevo, monto finito de ingresos, de dinero, ¿ya? Y si no prevemos, y si no somos previsores, y si no tenemos claro un poquito dentro de qué marco podemos operar, ¿qué pasa? Vienen frustraciones. Y eso es a lo que yo quisiera llevarles a ustedes, a tratar de evitar cualquier tipo de frustración, porque no van a hacer un manejo correcto de sus propias expectativas. Entonces, si tenemos claro de cuánto disponemos, el plazo de tiempo de lo cual lo disponemos y en qué vamos a invertir esa disponibilidad de dinero, pues entonces ahí vamos a entrar en un momento crítico de frustración y evitémonos eso. Hagamos el ejercicio, tengámoslo claro, dibujemos qué es lo que tenemos, cuánto ponemos, cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestras necesidades y así dentro de un marco de claridad ustedes van a poder operar desde un punto de vista mucho más fuerte, mucho más sólido, porque van a saber exactamente hacia dónde va, ¿ya? Entonces, eso sería en esta pequeña filmina que les ofrezco este consejo. Adelante, Alex. Bueno, yo creo que esto es tal vez, no sé, cuando lo vi, ¿verdad? Y estábamos diseñando la charla, a veces esto puede parecer bien obvio, ¿verdad? Pero a veces se nos olvida. Entonces, yo sí les súper aconsejo que se aseguren siempre que sus gastos sean menores que los ingresos. Siempre. Y eso no es solamente para Generation C. Este es de boomer hasta, ¿verdad? Las generaciones, de todas las generaciones going forward, porque la realidad es que el disponible de dinero que uno tiene dentro de su realidad financiera es finito, ¿verdad? Es finito. Y ahí entramos ya entonces en materia de cómo hacemos que ese disponible crezca, ¿ya? Y de ahí se deriva la importancia de un ahorro, ¿verdad? Todos ustedes, estuve haciendo una pequeña encuesta en los bancos locales que ofrecen cuentas, por ejemplo, a las personas naturales. Si ustedes tienen 16 años para arriba, ustedes pueden abrir una cuenta en el banco. Necesitan llenar ciertos requisitos, obviamente, ¿verdad? Requisitos como, por ejemplo, tener el número de identificación tributaria y otras cosas. Entonces, investiguen, sean curiosos, investiguen, ¿verdad? Y busquen cuál es la institución financiera que a ustedes más les favorezca y abran una cuenta en el banco. ¿Por qué no? Si ya tienen 16 años, tienen su carnet de minoridad muy probablemente, tienen su número de identificación tributaria, entonces acérquense a un banco y consulten. Y ahora no es ni necesario acercarse al banco porque todo lo tenemos en la punta de los dedos. El tema de la tecnología nos ha venido a cambiar la vida de un modo tan importante que todos ustedes van a tener esto realmente en la punta de sus dedos. Entonces, sin duda alguna, es algo muy fácil de ir administrando, de ir manejando, ¿verdad? Y definitivamente traten, la medida de lo posible, de abrir una cuenta en un banco o donde ustedes quieran, ¿verdad? En una asociación de ahorro y crédito, lo que fuera, y traten de, dentro de ese presupuesto que ustedes pueden ir armando, determinar un monto mensual o semanal para ir ahorrando. Esos ahorros obviamente pueden tomar distintas formas, ¿verdad? A medida que ustedes vayan creciendo, van a poder ir accediendo a distintas plataformas, ¿cómo se llama? Bancarias y distintos instrumentos de inversión que pueden generarles rendimientos más favorables. Pero para mientras, solamente con el hecho de saber que si ustedes ahorran todos los meses
$10, al final del año ustedes van a tener $120 más los intereses que ese dinero les genere, que probablemente no va a ser mucho porque en El Salvador las tasas de interés no son tan altas porque somos un país que tenemos, estamos dolarizados, ¿verdad? Pero de todas maneras no importa porque ustedes van a saber que esa proyección les va a permitir a ustedes gozar de un monto definido de dinero de ahorros para el final del año, ¿ya? Entonces, ese pequeño tip de verdad acceder a formalizarse ustedes mismos en el sistema, yo creo que es algo bien, bien beneficioso. Y así también van a poder ir ustedes sabiendo cómo se maneja una cuenta de ahorro. ¿Qué es tener una tarjeta de débito? ¿Cómo se saca el dinero de un cajero automático? Todas esas cosas se van aprendiendo y créanme, ahora con las herramientas que tenemos a disposición no es para nada difícil. Así que los motivos de verdad, asegurémonos que nuestros gastos sean siempre menor a los ingresos que ustedes pueden llegar a tener. Si sus papás les dan de manera semanal $20, ustedes no van a poder gastar 30 porque no lo tienen. Ya, simplemente no lo tienen. Ahora, hablando de préstamos, ahí es otra cosa. Empezamos a entrar en materia de cómo podemos ir prestando dinero. Y eso creo que es un tema un poco más complejo de manejar porque ya para entrar en una deuda entiendo que tienen que ser mayores de edad. Ahora, si ya son, pues entonces con gusto podemos hacer otra charla para hablar precisamente de préstamos, que también es una opción, pero yo sí les súper recomiendo el cuidado del récord crediticio, ¿verdad? Porque obviamente si ustedes entran en una transacción financiera con un tercero, es su responsabilidad repagar la deuda en tiempo y forma, ¿verdad? Y cuidar al máximo el récord crediticio que ustedes van a empezar a desarrollar desde una edad bien temprana, lo cual es excelente porque cuando ya estén listos para hacer una inversión, por ejemplo, en su casa, cuando ya estén listos para formar una familia o independizarse, definitivamente es importante tener un récord crediticio impecable para poder acceder a las mejores condiciones cuando ya estás en un momento de poder tomar un crédito en una institución financiera. ¿Ok? Entonces seguimos con la siguiente slide. Esto es lo que les mencionaba anteriormente. El récord crediticio se construye, ¿verdad? Es como tu reputación, ¿ya? La reputación se construye y el récord crediticio hay que cuidarlo muchísimo. ¿Por qué? Porque es algo que se te queda atado a tu información personal. Entonces, ¿qué pasa? ¿A quién creen ustedes que un banco o una institución financiera va a querer hacerle un préstamo? A una persona que tiene un récord crediticio impecable, a una persona que es, ¿verdad? A o la categoría de riesgo que le ponga la institución que fuera. Eso significa que la persona ha demostrado responsabilidad, es una persona que ha demostrado capacidad de presupuestación, es una persona que ha demostrado capacidad de pago en tiempo, ¿verdad? Y completo, esa es la otra cosa también que es importante. Así que a medida que ustedes vayan accediendo al sistema formal, por así decir, de el sistema financiero de El Salvador y de cualquier país donde estén realmente, es de vital importancia que el récord crediticio que ustedes manejen sea impecable. Como les decía anteriormente, ese récord les va a permitir a ustedes acceder a mejores condiciones. ¿Qué me refiero con mejores condiciones? Los bancos o las instituciones financieras, cuando prestan dinero, le asignan una tasa de interés a ese préstamo. Esa tasa de interés es producto de un análisis de riesgo. Y el análisis de riesgo es producto de varias cosas, de fuente de fondo, de capacidad de repago y también de un análisis de récord crediticio. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que tenga un récord crediticio muy bueno tiene un risk premium o un premio de riesgo más pequeño, ¿verdad? Porque hay más probabilidad que el banco recobre ese dinero. Entonces, cuidando el récord crediticio, teniendo un buen récord crediticio, cuando ustedes estén listos con ese objetivo en mente de que me quiero comprar un carro, me quiero lo que fuera,
¿verdad? La casa yo creo que ya es en un segundo paso, pero igual puede ser en un primer paso. Entonces, ahí en ese momento ustedes van a ver el beneficio de haber construido apropiado, adecuado. ¿Me explico? Yo creo que un poquito esto sí es un concepto bien, bien delicado y sí quería traérselos, ¿verdad? Porque realmente el tema del récord de crédito de la persona natural es tal vez algo que a mí me hubiera encantado que me lo contaran cuando estaba joven como ustedes, ¿verdad? Porque esto es algo que uno difícilmente sobre el tiempo le van a ir diciendo, de repente se lo van a ir diciendo cuando ya es demasiado tarde y yo no quiero que eso les pase a ustedes. Entonces, sin duda alguna, tomen este consejo, ¿verdad? Si tienen alguna consulta, hay un montón de literatura sobre de esto. La superintendencia, de hecho, del sistema financiero ha sacado mucha literatura sobre esto, bien importante. Y también cuando ya vayan a acceder a su, digamos, a cualquier institución financiera donde quieran abrir una cuenta o aplicar a un préstamo personal o lo que fuera, cuando ya tengan edad, pues entonces en ese momento también el banco les pueden dar más información, ¿verdad? Pero sí, por favor, récord crediticio, una de las primeras cositas, así como cuando querés sacar una súper buena nota en un examen, esto es, ¿verdad? Este es como el GPA de ustedes desde el punto de vista financiero, ¿ya? Así que seguimos si querés. Gracias, Alex. Y saben que es bien básico, ¿verdad? 1 más 1 es 2. ¿Verdad? En finanzas y en matemáticas, híjole, that's it, ¿verdad? 1 más 1 es 2, no es 3, ni es 1,5, es 2. Este concepto a veces me gusta puntualizarlo con esta slide porque creo que it really drives the point home. O sea, al final de cuentas, ustedes van a disponer de un monto definido, ¿verdad? De dinero. Ese dinero ustedes lo pueden poner a trabajar, lo pueden ahorrar, pueden hacer, tomar o se lo pueden gastar, ¿verdad? Pero si tú tenés 2, no puedes gastarte 3, ¿verdad? Si tú tenés 2, puedes ponerlo, ahorrar 2, puedes ahorrar 1, pero no puedes ahorrar 3, ¿ya? Entonces, matemáticamente hablando, 1 más 1 es 2, en aquí y para siempre. Entonces, tomen esto en cuenta para que manejen sus propias expectativas también, ¿ya? En el momento de presupuestarse, ustedes van a contar con 2, ¿verdad? Si ustedes le suman, pues entonces va a ser, le suman 1, pues va a ser 3, si le restan 1 va a ser 1, ¿ya? Entonces, matemáticamente hablando, es bien, bien básico y bien, bien sencillo de manejar. Entonces, manejen sus expectativas propiamente, ¿verdad? Manejen sus conceptos de cuánto dispongo, tengan una comunicación muy, muy abierta con sus familias, ¿verdad? Y infórmense mucho sobre qué podés hacer con el dinero que tenés de acuerdo a tus necesidades y a tus deseos. ¿Sí? Siguiente slide. Independencia económica equivale a independencia. Fíjense que esto es algo que de verdad, nuevamente a mí me hubiera encantado que me lo dijeran cuando estaba jovencita como ustedes, jovencita como todos los que me están escuchando ahora. Porque la independencia es algo que a uno lo empodera. La independencia económica es algo que a uno lo empodera. Y si nosotros desde jóvenes aprendemos a manejarnos económicamente, vamos a ser independientes más rápido, ¿sí? Entonces, definitivamente esto requiere mucho trabajo, ¿verdad? Porque una de las fuentes de los ingresos de los jóvenes obviamente es con lo que les contribuyen los padres, pero también van a haber muchos de ustedes que de pronto hay algunos que ya están trabajando, ¿verdad? De pronto hay algunos que van a buscar un trabajo, no sé, en los veranos o cuando estén de vacaciones y eso les va a generar ingresos adicionales. Y créanme que no hay nada más satisfactorio ni nada más rewarding para una persona que el primer X en que tú invertís con tu propio dinero, con el dinero que tú te ganaste de tu primer trabajo. Eso es algo que definitivamente traten ustedes de hacer un objetivo de a qué quiero lograr llegar yo con mi primer salario o mi primer hito, que llegue yo a una primer meta con mis ahorros. O sea, si yo digo, bueno, quiero ahorrar todos los meses tanto porque quiero llegar a adquirir
X o a tener esta experiencia o a hacer este paseo con mis amigos o a conseguir Y cosa. O sea, ese objetivo que ustedes solitos se ponen basado en cómo ustedes se conocen, basado en cómo ustedes tienen diseñados sus sueños, va a ser una sensación de logro tan linda y van a sentirse tan independientes de haber logrado ese objetivo que vale tanto la pena, ¿verdad? Entonces, independencia económica definitivamente equivale a independencia. Independencia, no sé, de tus papás en cierta medida sí, de tu familia en cierta medida sí, pero lo más lindo que yo encontré es cuando eso se comparte, ¿verdad? Y se comparte con gente que uno quiere. Y no necesariamente es comprarte una cosa, sino que es tener una experiencia, invitar a mis papás a cenar, ¿me entendés? Hacer que la gente sea partícipe de ese logro que tú hiciste con un buen manejo de tus finanzas, ¿verdad? Porque el dinero al final es un medio, ¿verdad? Que nos permite a nosotros conseguir experiencias, conseguir, sí, cosas físicas, correcto, también, ¿verdad? Pero lo más lindo es el feeling que te deja un objetivo cumplido basado en una planeación adecuada de tus finanzas personales. Creo que eso es como algo que definitivamente sí quiero que se lleven todos, ¿verdad? Siguiente slide, por favor. Con esto termino. Les abro de verdad el micrófono para cualquier pregunta que tuvieran. Esto ha sido, tal vez, espero, la primera vez de muchas que me inviten. Yo con gusto puedo entrar mucho más en materia, ¿verdad? Porque definitivamente que mi trabajo es un trabajo que de pronto sí es diferente. Como les mencionaba, Citi es un banco corporativo, no es un banco de personas, pero digamos que la experiencia que yo he ido construyendo en mi carrera en el banco por ya 26 años casi, es una experiencia que me ha dejado un montón de lecciones. Y esta lección que yo he compartido con ustedes, estos 7 consejos, es definitivamente parte de lo que yo más disfruto, ¿verdad? Es de verdad compartir con las nuevas generaciones sabiduría, ¿verdad? Sabiduría de ya las canas de viejitas, ¿verdad? Que tenemos, que no soy boomer, soy generación X, ¿verdad? Por favor. Y definitivamente ha sido un enorme gusto platicar con ustedes ahora. Te cedo la palabra de regreso para que continúen manejando el webinar y les mando un abrazo virtual enorme. Gracias por la invitación. Mil gracias, Ana Cris, por la linda presentación y sé que todos hemos aprendido mucho. Solo teníamos unas preguntas de la audiencia que le quisiéramos hacer. La primera es, hoy en día en Internet se encuentran muchas personas que dan consejos financieros que no sabemos si son realmente seguros. ¿Qué consejo nos da para no caer en mentiras o con información falsa, especialmente en las redes, que pueden afectar nuestras decisiones financieras? Mira, yo creo que lo primero es un poquito lo que hablamos, ¿verdad? Hace un ratito. Hay que verificar la fuente de la información. Yo no sé, les voy a hacer una comparación. ¿Han visto cuando hay phishing attempts por email? ¿Ustedes se han fijado? Entonces, ¿qué pasa? Los phishing attempts son correos falsos, ¿verdad? Que mandan y que de repente nos caen en nuestras cuentas. Y hay ciertas cosas que el correo contiene que te dan como red flags, ¿verdad? Como red flags que dicen, híjole, esto parece ser un correo falso. Entonces, estas red flags son, por ejemplo, que el remitente es un remitente que está usando una dirección diferente, por ejemplo. Que el remitente ha cometido errores de ortografía, por ejemplo. Que el remitente usa un website que no es como, no se ve legítimo, ¿ya? Entonces, estos mismos red flags que nosotros experimentamos cuando tenemos phishing attempts, también los podemos usar cuando estamos visualizando personas o inescrupulosas, ¿verdad? Porque al final de cuentas son delincuentes realmente, ¿verdad? Que nos están pidiendo cosas. Y fíjense que yo les digo, siempre verifiquen la fuente.
siempre verifiquen la fuente. Y yo creo que ahora, en estos momentos de tanta información, eso es tal vez una de las cosas más importantes que debemos de hacer, ¿verdad? Trust the source, ¿verdad? Si ustedes tienen duda, pregunten. No se dejen ir, ¿verdad? No se dejen ir porque pueden meterse en un problema realmente, ¿verdad? Porque acuérdense que ahora últimamente, pues cualquier tema dentro de este mundo digital que vivimos, cualquier tema les puede, incluso Dios no lo permita, ¿verdad? Pero pueden descargar un virus que les robe información a ustedes. Entonces, ese awareness que tienen que tener todos, y saben que normalmente es evidente. Hay veces que trabajan mucho más fino, pero normalmente es bien evidente cuando son sitios que no son to be trusted. Entonces, busquen fuentes de información fidedignas, o sea, busquen, vaya, por ejemplo, ahora ustedes saben que I'm for real, ¿verdad? Están hablando con alguien que trabaja en una empresa formal, ¿verdad? Una empresa que tiene una reputación y un logo detrás. Entonces, ese tipo de cosas es lo que ustedes como jóvenes tienen que tener mucho cuidado. Y ustedes nunca deben de dar información personal a nadie, ¿verdad? Que no sea alguien que ustedes hayan verificado previamente. Si se llevan un mensaje de esa pregunta, es ese: nunca compartan información personal con nadie a quienes ustedes no hayan verificado previamente la legitimidad, ¿verdad? Y puede ser tan sencillo como: mira, mamá, fíjate que me ha llegado esto, ¿qué pensás? ¿Verdad? Puede ser tan sencillo como eso. Puede ser un poquito más complicado también, pero then again, ¿verdad? Es un poco de astucia la que tenemos que tener nosotros, que estamos expuestos a todo este tipo de situaciones en el mundo digital en que vivimos ahora. Espero que eso haya contestado un poquito esa pregunta. Sí, muchísimas gracias. También tenemos otra pregunta y es: ¿qué tipo de herramientas debo tomar en cuenta para tener más control sobre mis ahorros? Por ejemplo, ¿es importante que guarde todos mis recibos o que cree un Excel como presupuesto? Wow, crear un Excel como presupuesto sería súper bueno, ¿verdad? Si ustedes así lo desean, pero yo sí tengo la práctica personal de guardar recibos, ¿verdad? Porque también creo que cuando uno ya entra en el mundo de usar tarjetas de crédito, a mí siempre me gusta la frase trust and verify, ¿verdad? O sea, haces el cargo en tu tarjeta o lo que fuera y después verificas que el cargo que te hicieron sea el correcto, ¿verdad? Entonces creo que esa es una excelente práctica, pero ¿saben qué? Tratar de no, o sea, don't overdo it, ¿verdad? Tampoco, porque creo que también eso es un poco, cada quien va a adecuarse a lo que le funciona. Puede ser gente pueden haber gente que ustedes conocen que les funciona simplemente saber que dispongo de 10 y el presupuesto, ¿verdad? Lo voy descontando y eso es suficiente para tener una idea más o menos de dónde. Obviamente, entre más detalle, es mejor, porque entonces manejas tus expectativas mejor y no te llevas una frustración cuando supiste que no te alcanzó, ¿verdad? Para salir ese viernes a comerte una hamburguesa con tus amigos, por ejemplo, ¿verdad? No sé. Y entonces entras en la dinámica familiar de que: mami, mira, fíjate que no me alcanzó, me ayudas con tal cosa, no sé cuánto, y eso de repente es algo que puede ser evitado si tú presupuestas y volvés a presupuestar, ¿sí? Y la última pregunta que tenemos es, he oído sobre la importancia de ahorrar en cada etapa de nuestra vida, pero me pregunto si alguna vez se termina de ahorrar. Híjole, depende, fíjate, depende de tu sueño, depende. Porque la realidad es que si, por ejemplo, tu sueño es dejarle a tus nietos un legado o una ayuda para que tus nietos estudien, de repente nunca vas a dejar de ahorrar, ¿verdad? Y lo que la pregunta decía, ¿verdad? Tú decías de que en cada etapa de la vida, yo creo que a ese era mi punto de presupuestar y volver a presupuestar, o sea, siempre tener como constantemente esa revisión de las cosas, ese refresh button, ¿verdad? Porque las prioridades en la vida van cambiando a medida que uno va creciendo, ¿ya? Entonces, es una decisión bien personal de cada individuo, ¿verdad? Si quiere continuar ahorrando, si quiere invertir en distintos instrumentos que le generen alguna rentabilidad diferente. Incluso podríamos eventualmente hacer
una plática después, ya un poco más profunda, ¿verdad? Sobre instrumentos diferentes de inversión cuando ya ustedes estén en una edad cuando puedan optar para ese tipo de cosas o pues incluso de los mercados internacionales, ¿verdad? Los fondos y distintas cosas que son otros mecanismos que obviamente tienen riesgos distintos, ¿verdad? Entonces esa es la otra cosa que es bien importante, que obviamente a veces me vienen y me preguntan, mira, Ana Cris, ¿tú crees que podría invertir en tanto? Depende de tu apetito de riesgo, depende de qué tanto tú querrás poner en riesgo tu capital, o si no querés poner en riesgo tu capital, entonces te enfocas en otros instrumentos. Entonces tal vez eso sería otra charla bien interesante para el futuro, tal vez no muy lejano, pero sí, fíjate, Florence, al final el tema del ahorro es algo bien personal, depende mucho del momento que estás en tu vida. Y yo personalmente sí tengo el sueño de poder dejarle a mis nietos, tal vez en un futuro, ¿verdad? Algo con que ellos puedan empezar, ¿verdad? De un modo importante para invertir en su educación, fíjate. Porque eso es lo que todos ustedes tienen ahorita de una ventaja tan importante y es que todos ustedes están siendo súper bien educados, ¿verdad? Y esa parte es lo que ustedes siempre se van a llegar consigo, ¿verdad? Su educación es, para mí, es el legado más importante que le podemos dejar a las generaciones nuevas, ¿verdad? La educación que ustedes pueden llegar a optar de tener es algo que no tiene precio, pero para eso, adivinen qué, hay que presupuestar, presupuestar y volver a presupuestar, ¿verdad? Porque la educación también tiene un costo al cual si queremos poder hacerle frente, vamos a tener que estar preparados. ¿Y qué mejor manera de estar preparados que armar un proyectito, ¿verdad? Y manejar nuestras propias expectativas, ¿verdad? Así que sí, esta pregunta está bien linda, fíjate, y bien importante que todos seamos conscientes de la importancia de ese objetivo, ¿verdad? Y de la importancia de tener un plan, ¿verdad? Que va a ser constantemente revisado a medida que ustedes vayan creciendo. Así que eso sería. Creo que nos contestó perfectamente las preguntas y solamente antes de finalizar quería invitar a todos a que oyeran la TED Talk de Ana Cris. Yo la oí y me encantó y creo que nos puede inspirar muchísimo a todos. Así que ahí les vamos a dejar ahorita el link en el chat y hay un código. Ahí se los dejamos todo en el chat para que lo copie ahorita. Y muchísimas gracias a todos, a Ana Cris por estar acá con nosotros, por ser nuestra primera speaker, a nuestra audiencia por unirse y los invitamos a nuestro siguiente webinar que será el 9 de septiembre, que será sobre tarjetas de crédito y débito con Marlon Jerez, gerente de soluciones financieras de Banco Cuscatlán, y los invitamos a que también nos sigan en Instagram, nos pueden hallar como ConfinSB. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima. Gracias, Ana Cris. Gracias, Ana Cris.